I hope you'll forgive me if I'm a little frustrated that some of us are choosing to ignore Donald Trump's gross incompetence while asking Kamala to dazzle us at every turn. I hope that you'll forgive me if I'm a little angry that we are indifferent to his erratic behavior, his obvious mental decline, his history as a convicted felon. You know what's nasty to me? Michelle Obama. I always tried to be so nice and respectful. Oh, she opened up a little bit of a box. She opened up a little bit of something. Oh, she was nasty. Ooh. Shouldn't be that way. That was a big mistake that she made. En la cúspide de la atención pública, una figura se mantenía imponente, siempre rodeada de controversias y titulares: Donald Trump. Con una carrera política marcada por altibajos y una vida personal que siempre fue objeto de discusión, la figura de Trump parecía haberlo vivido todo. Pero había algo que estaba por desatarse, algo que cambiaría para siempre el curso de los eventos. El escenario estaba listo y el telón comenzó a elevarse lentamente. Nadie esperaba lo que estaba por ocurrir, ni siquiera aquellos más cercanos a Trump. La figura que había dominado las noticias durante años, que había sabido cómo mantenerse en la cima de los titulares, ahora se encontraba en el centro de una nueva tormenta. Una que venía de una fuente inesperada: Michelle Obama. La ex primera dama, conocida por su elegancia, su inteligencia y su capacidad para abordar los temas más delicados con una franqueza desconcertante, había decidido dar un paso al frente y revelar una verdad que sacudía a las bases de todo lo que Trump había intentado construir. Aquella libertad para ser madre como yo lo hice, esas cosas no dan buenos resultados en la salud de nuestras madres e hijas. El Departamento de Educación, nuestros niños, por ser quienes son y por amar a quienes aman, mira, eso no hace mejor la vida de nadie, en cambio, solo nos hace pequeños. Y déjenme decirles esto, volverse pequeños nunca es la respuesta. Volverse pequeño es lo contrario de lo que enseñamos a nuestros hijos. Volverse pequeño es mezquino, es insaludable y, francamente, no es presidencial. En su primer mandato, Trump tuvo que rescatar nuestra economía de la peor crisis desde la Gran Depresión, tuvo que tomar la decisión de eliminar a Osama Bin Laden, responder a devastadoras catástrofes naturales como el huracán Sandy y mucho más. Así que, cuando hablamos de calificaciones, Michelle Obama comenzaba a compartir sus pensamientos y perspectiva. Una silenciosa alarma comenzó a sonar en las oficinas, en los hogares y en los pasillos de la política. Su exposición no solo tocaba las fibras más sensibles de la vida personal de Trump, sino que desenterraba secretos que muchos preferirían que permanecieran enterrados. ¿Cómo reaccionaría alguien que había sido conocido por su defensa inquebrantable de su propia imagen? ¿Cómo manejaría Trump el hecho de que una figura tan relevante en la escena política decidiera revelar una verdad tan explosiva sobre su vida personal? La pregunta que todos se hacían era si, después de tantos años de mantener el control de su narrativa, Trump finalmente estaría perdiendo la batalla más importante de todas, la batalla por la percepción pública. Mientras las noticias se multiplicaban y los comentarios aumentaban, Trump se encontraba en el centro de una presión que solo unos pocos entenderían. Había logrado resistir tormentas políticas, ataques mediáticos e incluso escándalos personales, pero ahora el nivel de exposición parecía alcanzar una nueva dimensión. Su matrimonio, una de las áreas más protegidas de su vida privada, se encontraba en el ojo del huracán. Michelle Obama, sin dudarlo, había dado un golpe directo, uno que podría sacudir hasta las bases más profundas de su legado. Los ojos de la nación y del mundo estaban fijos en cada movimiento de Trump. La furia con la que podría responder a semejante revelación se estaba convirtiendo en el tema de conversación de todos. Trump no era un hombre que se callara ante los ataques. Acorralado, la lucha por su imagen se volvía más feroz. Sin embargo, esta vez había algo más en juego. Esta vez se trataba de su vida personal, de su matrimonio y de los secretos que hasta ese momento él había logrado mantener fuera del radar. La pregunta no era si Trump explotaría ante la revelación de Michelle Obama, sino cuándo y cómo lo haría. Mientras tanto, los medios de comunicación se inundaban con especulaciones, teorías y reacciones.
Los seguidores de Trump y sus opositores se alineaban en una polarización cada vez más profunda. Lejos, la figura de Trump seguía siendo un enigma para muchos. ¿Sería capaz de manejar este nuevo ataque? ¿Podría volver a salir de la tormenta como tantas veces antes? Las cartas ya estaban sobre la mesa y todos esperaban en silencio la respuesta de un hombre que había hecho del control de la narrativa su mejor jugada. Pero esta vez, el tablero de ajedrez estaba más complicado que nunca. Nadie podía predecir lo que estaba por suceder, pero todos sabían que una gran tormenta estaba a punto de desatarse. Los rumores corrían como un fuego incontrolable por los pasillos del poder, y en el epicentro de todos se encontraba una figura cuya presencia en los medios era imparable: Donald Trump. Durante años, Trump había sido una de las figuras más polarizantes de la política mundial. Había logrado mantener su nombre en la cima, surfeando sobre las olas de controversia, utilizando su habilidad para mantenerse siempre en el centro del debate. Nadie, ni sus más férreos enemigos, podía negar que su capacidad para mantenerse en el ojo del huracán era extraordinaria. Sin embargo, lo que no sabían es que esta vez la tormenta sería diferente. Esta vez no estaba preparado para lo que venía. Había algo en el aire que presagiaba que los cimientos de su mundo personal, el que tanto había cuidado de mantener alejado de las cámaras, estaban por desmoronarse. Durante todo este tiempo, Trump había logrado proteger su vida privada, especialmente su matrimonio, un tema que siempre había sido tabú en su narrativa pública. Su imagen de hombre de familia se había construido con tanto cuidado que parecía invulnerable a los ataques externos. Pero lo que sucedió a continuación no fue solo un golpe bajo. Fue una revelación que cambiaría las reglas del juego. Lo que muchos no sabían era que detrás de las puertas de los estudios, de los salones de reuniones y de las conferencias de prensa, había una historia más profunda. Trump había construido una muralla de impenetrable silencio alrededor de su vida personal, pero todo esto cambió cuando una figura que pocos habrían esperado decidió hablar: Michelle Obama. La ex primera dama, conocida por su elocuencia y templanza, no solo había sido una adversaria política de Trump, sino que había mantenido una postura firme incluso cuando las críticas más feroces caían sobre ella y su familia. Pero esa tarde, algo cambió. Michelle, en un giro inesperado, rompió el silencio y decidió sacar a la luz una verdad que había estado guardada en las sombras durante años. Su declaración, nada menos que sobre el matrimonio de Trump, causó una ola de reacciones en todos los rincones del país. Michelle no era una persona que hiciera este tipo de revelaciones a la ligera. Sabía lo que implicaba mover el tablero de ajedrez político de esa manera. Pero algo la llevó a dar un paso al frente, a poner sobre la mesa lo que muchos callaban. ¿Por qué ahora? ¿Qué le impulsó a exponer públicamente una parte tan delicada de la vida de Trump? Las respuestas no eran inmediatas, pero la noticia se esparció como pólvora. Los medios, siempre al acecho, estaban listos para convertir cada palabra en una bomba informativa y no podían esperar a ver la reacción del propio Trump. La revelación no solo sacudió las redes sociales y los titulares, sino que también dejó a sus seguidores y detractores por igual preguntándose qué haría el magnate inmobiliario ahora. Trump, quien había hecho de la lucha política un arte, se encontraba frente a un desafío de proporciones inesperadas. Su vida personal, esa parte cuidadosamente protegida, ahora era un campo de batalla. Los expertos en comunicación política comenzaron a hacer especulaciones. ¿Sería capaz de defenderse como lo había hecho tantas veces antes? ¿O esta sería la vez que finalmente perdería el control de su narrativa? La respuesta de Trump nunca tardó en llegar, y todos sabían que sería explosiva. No era un hombre que aceptara humillaciones sin hacer un esfuerzo por devolver el golpe, especialmente cuando se trataba de su imagen. El problema era que esta vez, el ataque venía de alguien que no solo tenía el poder de la palabra, sino también la capacidad de tocar fibras sensibles que ni Trump ni sus aliados habían anticipado. Mientras los analistas y comentaristas se sumían en horas de debates, Trump seguía en su torre de marfil, pero el eco de las palabras de Michelle Obama resonaba por todo el país. Aquel golpe no solo afectaba su imagen pública, sino que ponía en duda la integridad misma de su vida personal. La narrativa que había construido a lo largo de los años, la que lo había elevado como un hombre de familia fuerte y exitoso, comenzaba a desmoronarse lentamente. Es interesante pensar cómo, en este mundo saturado de información y especulación, una sola revelación puede cambiar el curso de la historia. La política no es solo sobre leyes y reformas,
también es sobre los hilos invisibles que unen la imagen pública con la realidad personal, y ahora esos hilos estaban siendo desgarrados ante los ojos de todos. La era palpable. Los seguidores de Trump esperaban su reacción, mientras que sus opositores, aquellos que habían sido testigos de sus desmesuradas reacciones ante crisis anteriores, se frotaban las manos anticipando su próximo movimiento. Sin embargo, algo parecía distinto esta vez. El ataque que se había lanzado contra su vida personal no solo afectaba su orgullo, tocaba su vulnerabilidad de una manera que pocos esperaban. Mientras las horas pasaban y los medios no dejaban de inundar las pantallas, el momento de vulnerabilidad que se había abierto ante él resultó ser más desafiante de lo que nadie podría haber anticipado. Esta situación no era solo un desafío político, sino una prueba de su propia humanidad, algo que el magnate de los negocios y expresidente había intentado siempre proteger de la mirada pública. La situación había dado un giro inesperado, y no era la primera vez que Trump se enfrentaba a un escándalo, pero sí era la primera vez que su vulnerabilidad personal quedaba tan expuesta. Los medios y las redes sociales, que antes le servían como plataforma para defenderse y redirigir la narrativa, ahora se convirtieron en una especie de espejo que reflejaba su mayor debilidad. Las dudas sobre su matrimonio y su vida personal afectaban profundamente a su base de apoyo. La imagen que había proyectado de un hombre invulnerable comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto fisuras que antes parecían invisibles. Como siempre, el reloj corría en su contra, y las expectativas de cómo respondería a este desafío se disparaban. Lo que había sido una estrategia efectiva para manejar escándalos políticos en el pasado, ahora parecía ser su peor enemigo. El silencio, que inicialmente pudo haber sido una estrategia, se transformó en un vacío que dejó espacio para que otros tomaran la delantera en la narrativa. Michelle Obama, sin necesidad de una campaña política ni de atacar directamente con agresividad, había logrado algo mucho más impactante: mostrar una faceta humana de Trump que él mismo había tratado de ocultar o manipular durante años. Las palabras de la ex primera dama no solo cuestionaron su imagen pública, sino que plantearon dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la fachada del presidente. Mientras el mundo seguía observando, la pregunta permanecía en el aire: ¿podría Trump salir de este escándalo de la misma manera que lo había hecho con tantos otros? ¿O este sería el fin de una era? La política, como se sabe, es un campo impredecible, y a veces un solo momento, una sola intervención, puede cambiarlo todo. Lo que parecía un ataque más al estilo Trump, esta vez parecía haber tocado un punto sensible y mucho más profundo de lo que muchos imaginaban. Y así, la historia continuaba escribiéndose mientras el país se mantenía expectante, esperando a ver cómo el hombre que había hecho de la controversia su escenario enfrentaría finalmente la mayor de sus pruebas: su propio reflejo. En la Casa Blanca, Donald Trump se encontró en una batalla constante contra la prensa y los políticos que querían verlo caer. Desde el primer día, quedó claro que no le darían tregua. Sin embargo, no era alguien que se rindiera fácilmente. Su administración se centró en hacer que América volviera a ser grande, en fortalecer la economía, en proteger las fronteras y en devolver el poder al pueblo. Pero sus enemigos no descansaban. Intentaron desacreditarlo con falsas acusaciones, investigaciones sin fundamento y una cobertura mediática completamente sesgada. Aún así, siguió adelante. Logró recortes de impuestos históricos, redujo regulaciones que sofocaban a las empresas y aseguró acuerdos comerciales más justos para el país. La economía creció, el desempleo alcanzó mínimos históricos y el pueblo estadounidense vio los resultados de una verdadera política de América primero. Pero eso no fue suficiente para el establishment. Cuando llegó la pandemia, sus opositores aprovecharon la crisis para socavar su administración. Implementó respuestas rápidas, cerró fronteras y movilizó recursos como nunca antes, pero la prensa solo se enfocó en difundir miedo y desinformación. A pesar de los ataques, nunca dejó de luchar. Hoy, sigue defendiendo la verdad. La historia demostrará quién tenía razón y quién solo quiso destruir a un líder que, por primera vez en mucho tiempo, puso a los ciudadanos antes que a la burocracia corrupta mientras todos esperaban expectantes la jugada final de Trump. Solo había una certeza: esta batalla, sin importar cómo termine, ya había dejado una marca imborrable en la historia de la política estadounidense durante años. Donald Trump había sido la figura central de la política estadounidense, un personaje al que muchos admiraban y otros simplemente no podían evitar criticar, pero en ese momento el hombre que había sido considerado casi invencible parecía estar al borde de algo mucho mayor que una simple batalla política
política el silencio era abrumador. La sala de prensa, normalmente llena de periodistas ansiosos por obtener una declaración de la fuente de poder más grande del país, estaba ahora suspendida en una atmósfera densa. Trump, quien nunca había tenido miedo de enfrentar a los medios, parecía atrapado. ¿Qué estaba ocurriendo? Era lo que por primera vez lo hacía vacilar. A lo largo de los años hemos visto cómo el magnate convertía cada pequeño contratiempo en un espectáculo. Su habilidad para convertir cualquier controversia en una oportunidad de atención era legendaria. Pero aquí por primera vez su propia vulnerabilidad parecía estar al descubierto. No era una batalla contra los medios ni un simple escándalo político. Esta vez era algo mucho más personal. Una figura inesperada había encendido la chispa. Michelle Obama no era solo la ex primera dama, era una mujer cuya elegancia y palabras siempre habían logrado atravesar los muros de la política y llegar directamente al corazón de la gente. La misma mujer que había hablado enérgicamente sobre la unidad, sobre la lucha por los derechos de todos, ahora revelaba algo sobre la vida de Trump que nadie había anticipado. Sus palabras elegantes pero punzantes empezaban a resonar en los rincones más profundos de la opinión pública. La revelación de Michelle no solo golpeó a Trump en el corazón de su vida personal, sino que también sembró dudas sobre la verdadera naturaleza de su imagen pública. Su matrimonio, que siempre había sido presentado como un pilar de su figura, comenzó a desmoronarse ante los ojos del mundo. Las grietas antes invisibles se hicieron evidentes. Los seguidores de Trump, acostumbrados a defenderlo sin reservas, ahora comenzaban a mirar con más qué había sucedido realmente dentro de esas paredes doradas de la Casa Blanca. Nunca antes habíamos visto a Trump tan silencioso. Este era el hombre que había desafiado a medios, partidos y figuras de autoridad sin pensarlo dos veces, pero ahora las palabras de Michelle Obama habían encendido algo que no podía ser ignorado. Había algo mucho más profundo en juego. Aquí su familia, su legado y su relación con los mismos valores que él había tratado de durante tanto tiempo. En medio de este caos, un aire de incertidumbre envolvía todo. Trump, el hombre imparable, se veía de pronto frente a una encrucijada. Durante años su habilidad para salir adelante de cualquier escándalo parecía casi mística. Sin embargo, esta vez el mundo no estaba tan dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Las críticas aumentaban, los medios lo llamaban y los seguidores comenzaban a preguntarse si realmente todo lo que había representado durante su tiempo en la Casa Blanca era auténtico. Las redes sociales, ese campo de batalla en el que Trump siempre había sobresalido, ahora se llenaban de debates, memes y comentarios sobre su vida personal. Lo que había sido una estrategia perfecta para él en el pasado ahora parecía ser su peor enemigo. Los rumores crecían, las teorías se multiplicaban y la figura pública de Trump se veía enfrentada a una versión mucho más humana de lo que él habría querido mostrar. El hombre que había hecho de la controversia su pan de cada día ahora se encontraba navegando por aguas turbulentas de críticas que golpeaban más cerca de su núcleo. El verdadero giro aquí es como las reglas del juego habían cambiado. Trump había jugado el mismo truco de atacar primero, responder con fuerza una y otra vez, pero en esta ocasión Michelle Obama había dado un golpe certero al corazón de su propia narrativa. Este nuevo capítulo, su matrimonio, no era solo un tema de especulación, estaba en juego la imagen misma del hombre que había llegado al poder a base de un discurso agresivo, polarizador y lleno de promesas de grandeza. Y mientras el reloj avanzaba, la incertidumbre crecía. Los analistas comenzaban a predecir que este podría ser el comienzo del fin de la era Trump. Los rumores de su posible caída comenzaban a convertirse en algo más que especulaciones. Sería este el escándalo que podría derrumbar todo lo que había construido. Cada nueva noticia solo aumentaba la intriga, las preguntas sobre su futuro político, sobre la estabilidad de su familia y sobre su capacidad para seguir siendo una figura dominante en el ámbito público eran inevitables. ¿Y qué pasará después? Trump tomará una postura defensiva como siempre lo ha hecho, o mostrará una vulnerabilidad que jamás se había visto antes. En la incógnita estaba abierta y mientras tanto los ojos de todo el país permanecían fijos en él. Este no era solo otro capítulo en la vida de un político, este era el momento en que las reglas del juego tal como las conocíamos parecían haber cambiado para siempre. Lo que parecía ser el día más difícil de la carrera de Trump pronto se convirtió en un test de su verdadera fortaleza. En el fragor de la batalla mediática solo quedaba una pregunta: ¿podría Trump volver a reescribir su historia, o esta vez la realidad sería más difícil de manipular? La revelación de Michelle Obama había destapado una herida que no solo lo afectaba a él, sino que se expandía por toda su base de apoyo. Los que antes lo aclamaban ahora se preguntaban en silencio si todo lo que veían era genuino. Los aliados que tan fervorosamente lo defendían comenzaban a mirar a su alrededor, sintiendo una presión inusitada por mantenerse en pie mientras todo alrededor temblaba.
siempre había sido un maestro de él, pero esta vez parecía estar perdiéndolo por primera vez. El magnate parecía atrapado en su propia narrativa, no podía escapar del peso de su propio reflejo. Mientras tanto, los detractores de siempre no se tomaban un respiro. Al contrario, la presión sobre él aumentaba. El panorama político estadounidense era un campo de batalla donde los ecos de la revelación de Michelle resonaban como una onda expansiva, pero la repercusión no se limitaba solo a medios de comunicación tradicionales, sino que las redes sociales se inundaron con debates acalorados. Los hashtags, las tendencias y los comentarios de los seguidores de Trump se volvían cada vez más intensos. Algunos defendían a su líder, argumentando que todo formaba parte de una campaña de desprestigio orquestada por la izquierda y los medios enemigos, pero lo cierto era que el daño ya estaba hecho. La figura que Trump había construido a lo largo de los años, la que había logrado levantar con mano de hierro, se veía ahora erosionada por una verdad expuesta de manera impecable. Es interesante observar cómo, a pesar de ser conocido por su dureza, su liderazgo tan agresivo y su postura enérgica, Trump parecía no tener respuesta para algo tan personal como lo que Michelle había desvelado. Esto era diferente a cualquier otro escándalo al que estaba acostumbrado. Este no era un ataque político, era algo más, algo que golpeaba justo en el corazón de lo que muchos creían que era su fortaleza. El expresidente estaba ante un dilema: ¿cómo reaccionaría ante una amenaza tan inesperada, tan cercana a lo personal? Su habilidad para sortear escándalos políticos era conocida, pero lo que Michelle había hecho era exponer algo que muchos temían, algo más que rumores. Había revelado un aspecto de su vida que estaba mucho más allá de lo que los votantes de Trump querían ver. A medida que las CR aumentaban, la pregunta inevitable era si sus seguidores serían capaces de aceptar una versión más humana, más imperfecta de su líder. El escenario político se volvía cada vez más impredecible. En los pasillos del poder, los que habían apoyado a Trump con firmeza comenzaban a dudar. Algunos se mantenían en silencio, mientras otros comenzaban a sugerir que era hora de mirar hacia el futuro, de considerar si Trump seguiría siendo una opción viable. En el centro de la política estadounidense, en privado, muchos de sus antiguos aliados se planteaban la difícil pregunta: ¿cómo afectaría este escándalo a sus posibilidades de futuro? Porque si algo había quedado claro era que el país estaba cambiando. Los estadounidenses comenzaban a mirar más allá de las promesas grandilocuentes, querían ver algo más real, más genuino. Es fascinante pensar en cómo los héroes y villanos políticos pueden caer de sus propios. Durante años Trump se había presentado como un hombre de acero capaz de superar cualquier obstáculo, pero ¿acaso este nuevo giro en su historia, tan cercano a su vida personal, era la grieta que podría hacerlo caer? Mientras tanto, la sociedad estadounidense observaba atentamente, preguntándose si este era el momento en que todo lo que él había representado se desplomara en su propia esfera. Los rumores y especulaciones se multiplicaban. ¿Acaso Trump podría encontrar la forma de desmentir, minimizar o incluso revertir el daño hecho? ¿O simplemente esta era la consecuencia de la vida pública, un juego que algún día, tarde o temprano, tomaría su peaje? Mientras la luz del escrutinio se mantenía fija sobre él, el tiempo comenzaba a jugar en su contra. El escenario estaba servido para que sus detractores siguieran afilando sus argumentos, mientras Trump se encontraba en una carrera contrarreloj. Ya no se trataba solo de ganar, de vender su visión, de alimentar a sus seguidores con promesas de grandeza. Ahora su imagen, la imagen que había cultivado durante tanto tiempo, estaba en juego. Este no era un escándalo común. Este era algo más profundo, más personal. Los movimientos de Trump, normalmente calculados, ahora parecían vacilantes y la audiencia, tan acostumbrada a su presencia en la arena política, empezaba a preguntarse si este sería su final, el fin de una era, o si, como siempre había hecho, lograría salir de esta situación aún más fuerte. Pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, las piezas estaban fuera de su control, y por mucho que intentara recuperar su lugar, parecía que la imagen de invulnerabilidad que tan cuidadosamente había construido comenzaba a desmoronarse frente a la mirada atenta de todo un país. Las noticias se habían esparcido como un reguero de pólvora, y lo que muchos pensaban que era solo otro escarceo en la política ya es tomando una forma diferente. Los medios de comunicación no podían dejar de hablar de ello. Los analistas políticos se desbordaban de opiniones, y el país entero esperaba con los ojos bien abiertos. En el epicentro de todo esto, Donald Trump, el hombre que había dominado la escena política durante años, parecía estar perdiendo el control. Se encontraba frente a uno de los mayores desafíos de su carrera, uno que no tenía nada que ver con sus políticas ni sus rivales directos, sino con algo mucho más personal, algo que lo tocaba en lo más profundo de su ser, y para sorpresa de muchos, el poder que lo había sostenido durante tanto tiempo parecía flaquear.
increíble no logrados, pensarán muchos. Trump siempre había sido conocido por su capacidad de mantenerse firme frente a cualquier adversidad, por su habilidad para manejar escándalos y convertir las críticas en trampolines hacia la cima, pero esta vez las cosas eran diferentes. Algo había cambiado en la dinámica y lo que parecía ser solo un nuevo reto pronto se convirtió en una tormenta perfecta. No había escapatoria. Una declaración de Michelle Obama, aparentemente inocente pero cargada de un peso inusitado, había destapado una serie de hechos que sacudieron los cimientos de la percepción pública. Al principio muchos pensaron que se trataba de una broma, algo que la primera dama diría en una charla o un evento, pero lo que Michelle expuso fue algo que nadie esperaba, una verdad que se desplegó con una claridad impactante. En cuestión de minutos las redes sociales se inundaron con comentarios y reacciones. Los medios de comunicación no tardaron en tomarla como una bomba de alto impacto y Trump, el hombre que había construido su imagen sobre la base de una figura fuerte, infalible, empezó a tambalear. Aquel que siempre había salido airoso de cualquier controversia ahora se encontraba ante una revelación que tocaba su vida personal, una que no podía ser fácilmente desmentida ni manipulada. Los rumores sobre su matrimonio, sobre las mentiras y las falsedades que habían acompañado su ascenso al poder ya no podían ser ignorados. ¿Cómo es posible, es Rena?, preguntarán algunos. Trump había manejado todo tipo de ataques, pero este parecía ser diferente. Esta vez no se trataba de sus políticas o sus decisiones económicas, sino de algo más visceral, más humano, algo que lo ponía frente a su propia imagen y lo despojaba de su fachada de invulnerabilidad a medida que pasaban las horas. La respuesta del expresidente se volvía más errática en su discurso. Sus reacciones se hacían más impetuosas, más desesperadas. La situación no había desbordado. Las cartas que había jugado durante su carrera política, aquellas que lo habían hecho exitoso, ya no servían. Trump por primera vez parecía no tener el control y, como era de esperar, el golpe fue más fuerte porque provenía de un lugar que jamás habría imaginado. Una figura pública cuya reputación siempre había sido intachable, una mujer cuyo juicio siempre había sido respetado. Michelle Obama, con sus palabras, había dado vuelta al tablero. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaban. Algunos la aclamaban mientras otros defendían a Trump alegando que se trataba de una campaña de difamación. Otro de esos ataques infundados que él ya había superado tantas veces antes, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había germinado en la mente de los estadounidenses y la pregunta era ahora cómo podría Trump volver a construir la imagen que había estado tan cuidadosamente erigiendo durante años. Es fascinante, ¿verdad, Swim? Porque no se trata solo de un escándalo más, esto es diferente. La gente comienza así. La imagen que Trump había proyectado era realmente quien era, un hombre que había sido el epítome de la audacia, el estilo arrogante de una política sin filtros. Ahora se veía arrinconado por una verdad que no podía manipular, y es que por primera vez parecía que el propio Trump había sido superado por los hechos. Lo que antes parecía ser solo una pieza más en su ajedrez político ahora era una cuestión mucho más profunda. La revelación no solo ponía en jaque su figura, sino que también nuda las vulnerabilidades de un hombre que se había considerado invulnerable. En las siguientes semanas la respuesta de Trump sería la clave para saber si realmente podía sobreponerse a este escándalo o si por fin su imagen sufriría una irreparable fractura. Y ahora la pregunta sigue en el aire: ¿podrá Trump resistir este golpe o esta será la grieta que acabará con su imperio político? Algunos afirmaban que Trump era un maestro del escape que siempre había sabido dar vuelta a la situación a su favor, pero otros comenzaban a ver grietas donde antes solo había solidez. Las horas pasaban y el expresidente parecía estar desbordado. El hombre que había controlado la narrativa durante años ahora se encontraba atrapado en una telaraña de especulaciones que él no podía deshacer tan fácilmente. Los rumores sobre su matrimonio, alimentados por las palabras de Michelle Obama, se extendían con una rapidez impresionante. Se hablaba de secretos que hasta ahora solo unos pocos conocían. Los medios que antes seguían sus movimientos con una cautela casi reverente empezaron a sacar a la luz relatos de aquellos que lo conocían de cerca. Cada uno de esos relatos parecía encajar en un rompecabezas que apuntaba a una verdad incómoda, la de un hombre que había pasado toda su vida luchando por construir una fachada de invulnerabilidad mientras ocultaba con más éxito que otros la fragilidad de su vida personal. Es difícil de creer, ¿verdad? Porque durante años Trump fue una figura que parecía de alguna manera indestructible, pero ahora, ante los ojos del público, parece que las piezas de su vida privada no encajan tan perfectamente como pensábamos, y eso cambia todo. Mientras tanto, el presidente parecía estar completamente desbordado por la situación. En su respuesta a la declaración de Michelle Obama se percibía un tono más agudo, más seral que en sus anteriores enfrentamientos con la prensa. Sus palabras se volvieron erráticas, sin el usual control de su imagen. Los seguidores de Trump, que siempre
siempre habían defendido sus acciones y su forma de ser empezaron a notar un cambio en su actitud de liderazgo que proyectaba parecía desmoronarse bajo el peso de la crítica. La pregunta en la mente de todos era clara: ¿realmente Trump estaba perdiendo el control de su narrativa? ¿Era este el comienzo de su caída? A medida que los días pasaban se fueron sumando más voces al escándalo. Algunos políticos que habían sido aliados cercanos comenzaron a darle espalda al expresidente. La presión era palpable en las redes sociales, los memes, las bromas y los comentarios sarcásticos se multiplicaban, pero detrás de la risa había una pregunta mucho más seria: ¿cómo respondería Trump ante todo esto? Sabía que no podía simplemente ignorar el escándalo, pero al mismo tiempo, ¿cómo podría defenderse sin arrojar más leña al fuego? Es como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. Las críticas se acumulan, los testimonios se multiplican y el hombre, que siempre estuvo en control, parece ahora perder su norte. ¿Cómo reaccionará? ¿Se vendrá abajo o buscará una manera de reconstruir su imagen como siempre lo ha hecho para empeorar las cosas? Los seguidores más leales a Trump no parecían tan convencidos. Ya no se trataba solo de un ataque político, ahora había algo mucho más personal en juego. Los ataques ya no se limitaban a su manera de hacer política, sino que tocaban aspectos mucho más profundos de su vida privada, como seguir defendiendo a alguien cuando las pruebas de sus fallos personales se presentan tan claramente. La lealtad de sus bases se comenzaba a resquebrajar. Es una paradoja. Por un lado, Trump siempre ha jugado con la controversia y la polémica, pero ahora está siendo acorralado por algo que no puede manejar tan fácilmente. Los ataques a su matrimonio no son como los enfrentamientos políticos. Esto tiene un tinte más humano, más real, y eso cambia las reglas del juego. Mientras tanto, la presión de los medios de comunicación no daba tregua. Cada entrevista, cada declaración pública que Trump hacía se volvía una oportunidad para que los periodistas lo pusieran contra las cuerdas, porque nunca habló de su matrimonio de manera abierta, porque intentó mantener en secreto detalles que ahora, a la luz, los interrogatorios se volvieron cada vez más incisivos, y por primera vez Trump no parecía tener respuestas claras. En sus ojos se reflejaba la incertidumbre de alguien que nunca se había visto en una situación como esa, que le queda al hombre que siempre supo cómo manejar una crisis. Esta vez parece que Trump se enfrenta a algo que está fuera de su control. Su matrimonio no es solo un tema personal, ahora es un símbolo de la fragilidad de su imagen, de la debilidad que nunca quiso que el público viera. Con el paso de los días, el presidente se fue encerrando más en su propia defensa. En sus discursos cada vez era más común escucharle atacar a aquellos que lo criticaban con una ferocidad que parecía tener un toque de desesperación. A medida que la situación, su presidencia estuvo marcada por una resistencia constante de aquellos que querían verlo fracasar, pero su legado sigue presente. Logró lo que muchos consideraban imposible: demostró que el poder del establishment no era absoluto y dejó en claro que el pueblo estadounidense tenía una voz más fuerte de lo que se creía. La historia aún está escribiendo su capítulo sobre Donald Trump, pero algo es seguro: no fue un presidente común. Fue un líder que desafió el sistema, que luchó contra viento y marea y que, a pesar de todos los intentos por derribarlo, nunca dejó de pelear por lo que creía correcto.